Por 20 años, viví bajo el techo de una casa que parecía más una prisión emocional. Mi padre, Carlos, un hombre autoritario, manipulaba cada aspecto de mi vida, mientras que mi madre, Elena, se omitía en un silencio doloroso. Mi hermano, Lucas, el hijo perfecto, cargaba el peso de las expectativas irreales de la familia. Yo miraba, día tras día, como mis deseos eran sofocados por órdenes disfrazadas de protección. El control era asfixiante, las manipulaciones constantes y el miedo a decepcionar paralizaba mi alma. Pero algo dentro de mí despertó, una fuerza que ni siquiera sabía que existía. La tensión explotó cuando decidí postularme a una beca para estudiar en el extranjero. Mi padre, Carlos, no esperaba tal osadía. Sus ojos chisporrotearon, llenos de una ira que conocía tan bien. «No tienes idea de lo que es responsabilidad», gritó, su rostro rojo de furia. Mamá, Elena, trató de calmar los ánimos, pero era demasiado tarde. Cada palabra de él era un golpe, cada grito un intento de romperme. Pero algo había cambiado en mí. Ya no era esa niña que aceptaba pasivamente sus órdenes. Mi voz, antes sofocada, ahora ganaba fuerza. Por primera vez no retrocedí, no. Por primera vez, miré a los ojos de él y vi no a un gigante, sino solo a un hombre pequeño tratando de controlar lo que no podía. En ese momento, sentí mi mundo desmoronarse en cámara lenta. Cada expectativa que mi familia había proyectado sobre mí parecía un peso insoportable, una armadura invisible que me impedía respirar. ¿Cuántas veces había silenciado mis sueños para no desagradar? ¿Cuántas veces reprimí mi verdadero yo para mantener la paz en esa prisión disfrazada de hogar? La decisión de postularme a la beca fue como un terremoto interno. Cada documento que llenaba, cada formulario enviado, era un acto de rebeldía contra años de control psicológico. Mi padre siempre me hizo creer que mis elecciones eran irrelevantes, que mi destino ya estaba trazado por él. Pero algo estaba diferente. Una chispa de valentía comenzó a arder dentro de mí, transformando mi miedo en combustible. Me di cuenta de que ya no era esa niña que aceptaba migajas de libertad. Ahora quería el banquete entero. Las manipulaciones familiares, antes tan eficaces, comenzaron a sonar como músicas desafinadas. Cada intento de control solo aumentaba mi determinación. «No puedes», decían, y yo pensaba, «puedo y lo haré». La ironía era deliciosa. Mi introspección se convirtió en fuerza. Cada lágrima tragada, cada sueño pospuesto, ahora se convertía en energía pura de transformación. No sería más un títere en manos de expectativas ajenas. Mi vida no era un proyecto familiar a ser completado, sino una travesía a ser vivida por mí. Me di cuenta de que mi libertad no dependía de la aprobación de nadie, ni de mi padre autoritario ni de mi madre omisa. Era una elección exclusivamente mía, y esa elección era irreversible. El miedo que antes me paralizaba ahora me impulsaba. Cada documento, cada postulación, era un grito silencioso de independencia. Ustedes intentaron definir mi vida, pensaba, pero yo soy mucho más grande que los límites que intentaron imponerme. En ese instante, decidí, no aceptaría más ser controlada. Mi destino sería escrito por mis propias manos, con la tinta de la valentía y la pluma de la determinación. Sería la protagonista de mi historia, ya no más un personaje secundario en la narrativa familiar. La transformación había comenzado, y nadie, absolutamente nadie, podría impedirme. María inició su investigación sobre universidades con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Cada clic en la computadora representaba más que una simple búsqueda académica. Era un acto de rebeldía silenciosa contra décadas de control familiar. Carlos, al percibir el cambio sutil en su hija, intensificó sus tácticas de manipulación. Los chantajes emocionales se convirtieron en su arma preferida. «Después de todo lo que hemos hecho por ti», disparaba, intentando provocar culpa. Pero sus palabras, antes tan efectivas, ahora sonaban como ecos lejanos, sin poder de penetración. Lucas, mi hermano, observaba todo discretamente. Su apoyo, aunque velado, era fundamental. En susurros y notas discretas, me pasaba información, direcciones de universidades, consejos sobre becas. Éramos una dupla improbable de resistencia contra el autoritarismo familiar. Los intentos de 1900, mi padre se volvían cada vez más desesperados. Intentaba descalificar mis sueños, ridiculizando mis elecciones. «¿Universidad pública? ¿Crees que vas a conseguirlo?», se burlaba. Sus palabras, antes capaces de pararme en seco, ahora me
hacían sonreír internamente. ¡Qué ironía! Quien siempre me dijo que no era capaz, estaba revelando su propio miedo. Mi madre, Elena, transitaba por este escenario como una sombra, intentando apaciguar en ocasiones, o bien omitiéndose completamente. Su silencio antes me revoltaba, ahora me inspiraba a ser diferente. No sería más una mujer que se anulaba. Cada documento que llenaba, cada formulario enviado, representaba más que una simple postulación. Era un proceso de liberación. Las universidades no eran solo instituciones educativas, sino puertas a un mundo donde finalmente podría ser quien realmente soy. Los intentos de control de mi familia se transformaron en combustible para mi determinación. Cuanto más resistían, más me fortalecía. Era como si cada no que me decían se convirtiera en energía pura de superación. Me di cuenta de que mi camino no solo era sobre estudios, sino sobre liberarme. Liberarme de expectativas asfixiantes, de patrones tóxicos, de una narrativa familiar que nunca me representó verdaderamente. La batalla apenas comenzaba, pero yo ya sabía. Sería victoriosa, no por terquedad, sino por amor propio. Mi libertad no sería negociable. Un silencio pesado pesaba sobre la mesa del comedor, cargado de electricidad y expectativas. Era como si cada cubierto, cada plato, cada silla presenciara el momento en que décadas de control familiar serían finalmente desafiadas. Miré a mi padre, Carlos. Sus ojos eran 2 puntos de hielo intentando intimidarme. A mi lado, Lucas me ofrecía un apoyo silencioso, casi imperceptible, pero fundamental. Mi madre, Elena, estaba en su lugar habitual, en el medio, dividida entre la confrontación y la omisión. Quiero estudiar en el extranjero, declaré. No pedí permiso, afirmé. La reacción fue inmediata. Carlos explotó en una torrente de palabras cargadas de ira y control. Sus frases estaban diseñadas para hacerme sentir pequeña, insignificante. «No sabes nada sobre responsabilidad», gritó, su rostro rojo de furia. Pero algo había cambiado en mí. Cada palabra de él, antes capaz de paralizarme, ahora sonaba como un eco distante e irrelevante. Comprendí que su agresividad no era fuerza, sino miedo. Miedo a perder el control, miedo a verme libre. «Soy una adulta», respondí, mi voz firme y clara, «y merezco respeto por mi deseo de ser feliz». En ese momento, ya no era más la hija sumisa. Era una mujer decidida, consciente de su valor. Cada palabra era un acto de liberación, cada respiración, una declaración de independencia. Lucas movió sutilmente su mano, rozando ligeramente la mía en apoyo. Un gesto simple, pero cargado de significado. Éramos aliados en esa batalla, silenciosa contra décadas de manipulación. Elena trató de mediar, su voz temblorosa. Hablemos con calma, pero ya no había espacio para conversaciones disfrazadas, para verdades a medias que nos mantenían prisioneros. Mi padre intentó descalificarme, utilizando cada argumento posible para socavar mi autoconfianza, pero cada intento solo me fortalecía. Era como si sus palabras, antes tan poderosas, ahora fueran simplemente sonidos vacíos. «Mi vida no es un proyecto tuyo», declaré, mirando directamente a sus ojos. «Tengo el derecho de elegir mi propio camino». La sala quedó en un silencio absoluto, un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra, un silencio de transformación. En ese momento, rompí no solo las cadenas familiares, sino también mis propios límites internos. Ya no se trataba solo de desafiar a mi padre, era sobre encontrarme, sobre liberarme. La jornada de liberación había comenzado y no habría vuelta atrás. Después de la decisión de postularme a la beca de estudios, comprendí que cada paso sería una batalla contra el control familiar. Mi padre, Carlos, no aceptaría pasivamente mi elección. Sus tácticas de manipulación comenzaron a intensificarse, revelando una cara aún más cruel de su autoritarismo. Los chantajes emocionales se convirtieron en su principal estrategia. Frases cortantes como «después de todo lo que hemos hecho, por ti», eran lanzadas diariamente, en un intento deliberado de hacerme sentir culpable. Pero algo había cambiado en mí. Cada palabra que antes me paraba, ahora me fortalecía. Lucas, mi hermano, observaba la situación con una mezcla de preocupación y admiración. En momentos discretos, él me pasaba información importante, pequeños gestos de apoyo que me hacían ver que no estaba completamente sola. Nuestros susurros y notas secretas
se convirtieron en un código de resistencia familiar. Mi madre, Elena, transitaba en este escenario como una figura fantasmagórica, tratando de suavizar a veces los conflictos, a veces escondiéndose en su silencio cómplice. Su omisión, que antes me indignaba, ahora me servía como combustible para seguir adelante. Los intentos de control se volvían cada vez más elaborados. Mi padre comenzó a descalificar sistemáticamente mis sueños, ridiculizando mis elecciones académicas. ¿Universidad pública? ¿Crees que vas a lograrlo?, se burlaba. Mal sabía que cada provocación se convertía en más determinación. Me di cuenta de que mi recorrido trascendía los estudios. Era una batalla por mi propia identidad, por la libertad de elegir mi camino. Cada formulario lleno, cada documento enviado, representaba más que una simple postulación. Era un acto de rebeldía silenciosa contra décadas de control familiar. La ironía de la situación me hacía sonreír internamente. Aquellos que siempre intentaron definir mi vida estaban perdiendo el control. Mis elecciones no serían más un proyecto familiar, sino una decisión exclusivamente mía. El miedo que antes me paralizaba ahora me impulsaba con una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Mi transformación era visible. Ya no era más esa joven sumisa que aceptaba pasivamente las imposiciones familiares. Cada intento de intimidación solo aumentaba mi determinación. Era como si una nueva energía circulara en mis venas, transformando el dolor en combustible para el cambio. Lucas me observaba, sus ojos transmitiendo un mixto de orgullo y complicidad. Éramos aliados en esta guerra silenciosa contra el autoritarismo familiar. Nuestro pacto era simple. La libertad no sería negociable. La batalla apenas comenzaba, pero yo ya sabía el resultado. Sería victoriosa, no por terquedad, sino por amor propio. Mi vida no sería más un territorio a ser controlado, sino un horizonte a ser explorado por mi propia elección. El clímax de mi historia ocurrió durante una reunión familiar que marcaría para siempre mi trayectoria de liberación. Todo lo que había guardado durante años en silencio y sumisión necesitaba ser expuesto. Entré a la sala con una carpeta cuidadosamente organizada, documentos que representaban mi libertad. Mi padre, Carlos, ocupaba el centro del entorno como siempre lo había hecho, creyendo ser el único portador de la verdad, pero hoy sería diferente. Con una claridad que me sorprendió, comencé a presentar mis planes. Cada papel, cada postulación enviada era una sentencia contra años de control psicológico. Mi voz, antes temblorosa, ahora sonaba firme y segura. Mi vida no es un proyecto tuyo, declaré, mirando directamente a los ojos de mi padre. Tengo el derecho de escoger mi propio camino. El silencio que siguió fue ensordecedor. Familiares me observaban, algunos asustados, otros admirados. Mi hermano Lucas, discretamente, sonrió, un gesto casi imperceptible de apoyo. Carlos intentó descalificarme, utilizando el repertorio habitual de manipulaciones. Cada argumento de él sonaba menor, más patético. Sus intentos de hacerme retroceder no funcionarían más. En ese momento, comprendí que mi batalla no era solo contra mi padre, sino contra un sistema familiar de opresión que me estaba sofocando desde hace años. Cada palabra que pronunciaba era un acto de valentía, de autodeterminación. La transformación era completa. Ya no era más la joven sumisa que aceptaba migajas de libertad. Ahora yo quería el banquete entero de la vida. Cuando terminé mi exposición, el ambiente estaba cargado de una energía diferente. No hubo gritos, no hubo confrontación física, solo había claridad sobre una verdad. Yo sería dueña de mí, no me sientes en mi destino. Mi madre, Elena, por primera vez, no intentó suavizar el conflicto. Su silencio era diferente, no más de omisión, sino de reconocimiento. Esa reunión familiar representaba más que una discusión. Era la declaración oficial de mi independencia emocional. No pediría permiso para vivir, no más. La victoria no estaba en derrotar a mi padre, sino en liberarme de las cadenas invisibles que me mantenían prisionera. Cada sueño, cada aspiración que había sofocado durante años, ahora respiraba libremente. En ese momento, comprendí que la verdadera revolución ocurre primero dentro de nosotros, y yo había comenzado mi revolución personal. El ambiente familiar se transformaba rápidamente después de mi decisión de buscar independencia. Cada movimiento mío era observado con una mezcla de rabia y sorpresa por mi padre, Carlos. Su máscara de control comenzaba a disolverse, revelando cuánto mi autonomía lo amenazaba. En la reunión familiar que marcó mi confrontación,
Algo fundamental había cambiado. Elena, mi madre, tradicionalmente omisa, sorprendió a todos al esbozar un discreto apoyo. Sus ojos, antes apáticos, ahora contenían un brillo tímido de aprobación. Era como si mi valentía despertara en ella un fragmento dormido de su propia dignidad. Carlos trataba de camuflar su derrota con una fachada artificial de comprensión. Sus palabras sonaban falsas, cargadas de una aparente neutralidad que apenas disimulaba su frustración. ¿Sabes lo que estás haciendo?, preguntaba, su tono oscilando entre ironía y descrédito. Pero ya no me afectaba. Lucas, mi hermano, asumía un papel fundamental en esta transformación. Discretamente, se convertía en mi aliado, incentivando cada paso hacia mi libertad. Nuestras miradas se cruzaban en momentos de complicidad, un código silencioso de apoyo mutuo que nuestra familia jamás comprendería. La tensión familiar era palpable, pero ya no me paralizaba. Cada intento de manipulación sonaba como un eco distante, sin fuerza para alcanzarme. Mi decisión de seguir, mis planes académicos era irreversible. No sería más un proyecto en manos de otros, sino la protagonista de mi propia historia. Me di cuenta de que la verdadera victoria no consistía en derrotar a mi padre, sino en liberarme de las cadenas emocionales que me mantenían prisionera. Cada límite que establecía era un paso hacia mi autenticidad. El miedo que antes me controlaba, ahora me impulsaba. Elena, gradualmente, comenzaba a verme como una mujer adulta. Sus gestos, antes vacilantes, ganaban una nota de respeto. No era una transformación abrupta, sino un delicado proceso de reconocimiento. Lucas me apoyaba incondicionalmente, convirtiéndose en mi refugio seguro en esta jornada de reconstrucción. Juntos, desmantelábamos silenciosamente la cultura de opresión que nos aprisionaba. Nuestro pacto era simple: la libertad no sería negociable. La familia que siempre me vio como un objeto a ser controlado necesitaba adaptarse a una nueva realidad. Ya no aceptaría ser moldeada por expectativas ajenas. Mi identidad, mi elección, mi camino. Esta resolución no representaba solo una victoria personal, sino el comienzo de una transformación profunda. Un ciclo de control estaba siendo quebrado, no con violencia, sino con determinación y amor propio. Pasaron meses, y la universidad, antes un sueño distante, se convertía en realidad. Cada recuerdo de la antigua dinámica familiar parecía ahora una fotografía descolorida, distante y borrosa. La aceptación en la institución educativa representaba más que un logro académico. Era mi declaración de independencia. Prepararme para dejar la casa de mis padres no era solo un cambio físico, sino una transformación existencial. Las maletas, antes llenas de miedos y expectativas ajenas, ahora desbordaban esperanza y determinación propia. Cada objeto guardado significaba el desprendimiento de cadenas invisibles que me mantenían prisionera. Lucas me ayudaba en esta transición, su apoyo silencioso transformándose en gestos concretos de cuidado. Él comprendía que mi partida no representaba una ruptura, sino un renacimiento. Nuestro vínculo, antes ahogado por la dinámica familiar tóxica, ganaba una nueva profundidad de complicidad y respeto. Elena, mi madre, observaba todo con una mezcla de tristeza y admiración contenida. Su silencio, antes ensordecedor de omisión, ahora cargaba tonos de reconocimiento. Perseguía en mis ojos la misma valentía que un día había sofocado en sí misma. Carlos, mi padre, intentaba disimular su malestar con una máscara de indiferencia. Sus intentos de control parecían ahora patéticos, como un general derrotado que insiste en comandar un ejército inexistente. La autoridad que antes me paralizaba se transformaba en fragilidad risible. La tristeza de la separación existía, pero no me paralizaba. Cada despedida era un acto de amor propio, no de ruptura. Comprendía que liberarse no significaba destruir vínculos, sino resignificarlos con autonomía y respeto. Mi nueva vida se desplegaba como un horizonte infinito de posibilidades. La universidad no representaba solo conocimiento académico, sino la escuela del autodescubrimiento. Sería un territorio donde finalmente podría construirme, lejos de las sombras de expectativas familiares asfixiantes. Los miedos que antes me paralizaban, ahora me impulsaban. Cada nuevo desafío era una oportunidad para reafirmar mi identidad, ya no definida por imposiciones externas, sino por elecciones genuinas y valientes. Me di cuenta de que mi camino trascendía esas paredes familiares. Se trataba de reescribir mi historia, no como víctima, sino como protagonista. Cada paso dado
representaba la liberación de generaciones de silencios y sumisiones. La vida me estaba esperando, y finalmente estaba lista para abrazarla en toda su complejidad y belleza. La jornada de liberación no es solo sobre conquistar espacios externos, sino internos. Comprendí que mi verdadera revolución ocurría dentro de mí. Cada grito silenciado, cada sueño reprimido, me volvían más fuerte. No soy más rehén de expectativas familiares. Soy dueña de mi historia, arquitecta de mi destino. El valor no elimina el dolor, pero permite que lo resigne. Mi libertad no tiene precio. Mi autenticidad no será negociada.